Buenos días, mi nombre es Crisbeth Álvarez, estudiante de Derecho de la sección número 3. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el origen y la evolución histórica de la criminología. La Escuela Básica de Criminología emergió en el siglo XVIII como respuesta a los enfoques arbitrarios y autoritarios del sistema penal de la época. Pensadores como César Beccaria, autor de Los delitos y las penas 1764, sentaron las bases de este movimiento al abogar por una justicia más humanitaria y racional. Beccaria consideró que todos los individuos son conscientes de sus acciones y por tanto deben ser responsabilizados por ello. Junto a Beccaria, el italiano Francisco Ferrara también influenció este enfoque, proponiendo que el propósito de la pena debería ser la prevención del delito a través de un sistema penal que realmente actuara como disuasivo. Los postulados principales de la escuela clásica incluyen el libre albedrío, los individuos que tienen la capacidad de tomar decisiones y por tanto son responsables de sus acciones. Proporcionalidad de la pena, que es la severidad del castigo, debe ser proporcional al delito cometido. Y la prevención del delito, que es la pena de ser tal que desanime a otros de cometer dichos delitos. 4. Legalidad. No debe existir pena sin previa que la defina y establezca sus consecuencias. La escuela positivista. A finales del siglo XIX, la escuela positivista surgió como una reacción a la visión racionalista de la escuela clásica, argumentando que el comportamiento criminal era el resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales. César Lambroso, considerado el fundador de la criminología positivista, propuso la teoría del criminal nato, surgiendo que existían características físicas y psicológicas que diferencian a los delincuentes de la población normal. Lambroso identificó rasgos como la forma del cráneo y otras deformidades que supuestamente eran identificadores de la predisposición al delito. En este contexto, otros criminólogos como Enrico Ferri y Raffaele Garofalo también hicieron contribuciones significativas. Ferri amplió la perspectiva positivista al ampliar factores sociales y económicos de la criminología, postulando un enfoque multicasual que incluía el entorno delictivo y condiciones de vida como predeterminantes del comportamiento criminal. Por su parte, Garofalo argumentó que el crimen era el resultado de una inferioridad moral y defendió la idea que la sociedad debía protegerse de aquellos considerados como peligrosos para el orden social. Los postulados principales de la escuela positivista incluyen determinismo. El comportamiento criminal no es siempre resultado de una elección consciente, sino que puede estar influenciado por diversos factores externos. El estudio del delincuente. La criminología debe enfocarse en el delincuente y las causas de su comportamiento, no solo en el delito en sí. La 3 es interdisciplinariedad. La criminología debe relacionarse con otras disciplinas como la medicina, la sociología y la psicología. El positivismo sociológico o neopositivismo. El positivismo sociológico, representado por pensadores como Emile Durkheim, Robert Merton y Edwin Sutherland, se centra en el contexto social en el que ocurre el crimen. Durkheim enfatizó la importancia de la sociedad y sus estructuras al estudiar la criminalidad, afirmando que el crimen es una parte normal y funcional de la vida social. También, por otra parte, su obra, que es El suicidio, analiza cómo los factores sociales y culturales influyen en el comportamiento humano. Por otra parte, Merton desarrolló la teoría de la anomía, que explica cómo las discrepancias entre los objetivos culturales y los medios institucionalizados para alcanzarlos pueden llevar a la delincuencia. Sutherland introdujo el concepto de delincuencia de cuello blanco, señalando que los delitos económicos y financieros son igualmente perniciosos que los delitos comunes, pero suelen recibir un tratamiento diferente en el sistema penal.
Los postulados principales del positivismo sociológico incluyen contexto social. El comportamiento delictivo no puede entenderse sin analizar el contexto social en el que se produce. La interacción social. El crimen es el resultado de interacciones y relaciones sociales que moldean la conducta de los individuos. Y 3. Incorporación de nuevos delitos. La definición del delito debe adaptarse a los cambios en la sociedad, como la aparición de nuevas formas de criminalidad, como el crimen organizado y la delincuencia organizada. Por otra parte, la división analítica de la criminología. La criminología se puede dividir en varias subdisciplinas que permiten un mejor entendimiento de los fenómenos delictivos. Estas divisiones incluyen, pero no se limitan a: criminología teórica, que se refiere al estudio de las teorías que implican la criminalidad y el comportamiento criminal. Está la criminalística, que se centra en la aplicación de técnicas científicas y forenses para investigar delitos. Por otra parte está la victimología, que explora la relación entre las víctimas y los delincuentes, así como el impacto del delito en las víctimas. Por otra parte tenemos la penología, que estudia las penas, su función, eficacia y el sistema penitenciario. La criminología comparativa analiza las diferencias en la criminalidad y el sistema de justicia penal entre diferentes países y culturas. Por otra parte, la tendencia de la criminología. Tenemos que sus basamentos y fundamentos. Las teorías actuales de la criminología se están orientando hacia un enfoque más holístico y multidisciplinario, integrado por diversas ciencias sociales y abordando problemáticas contemporáneas como la violencia de género, el crimen organizado y la cibercriminalidad. Se observa un aumento en la importancia de datos empíricos, un uso de tecnología y técnicas de análisis estadístico para entender mejor la criminalidad y su evolución a lo largo del tiempo. Un marco teórico contemporáneo implica la interrelación entre diferentes factores de riesgo, como la pobreza, la educación y el acceso a servicios de salud, en la incidencia de delitos. Además, el auge de la criminología crítica ha llevado a cuestionar las estructuras de poder y desigualdad que contribuyen al fenómeno delictivo. Y esta enfatiza las necesidades de políticas públicas inclusivas y justas. Por otra parte tenemos la política criminal. Esta se refiere al conjunto de principios, directrices y estrategias adoptados por el Estado para prevenir, controlar y sancionar el delito. Podemos dar una breve definición que la política criminal abarca todos los aspectos relacionados con el tratamiento del crimen y la delincuencia en una sociedad, incluyendo la legislación penal, la aplicación de la ley y las estrategias de prevención. En su clasificación, la política criminal puede clasificarse en preventiva, rehabilitadora y restaurativa. Por otra parte, la relación con la criminología. Tenemos que la política criminal se fundamenta en los hallazgos de la criminología. Las teorías criminológicas informan la forma en que se diseñan las políticas, pretendiendo una comprensión más profunda de las causas del comportamiento delictivo. Por ejemplo, tenemos que se ha demostrado las políticas que abordan las causas sociales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de educación, son más efectivas en la reducción del delito que puramente punitivas. Medidas alternativas de resolución de conflictos. Con el creciente énfasis en la justicia restaurativa, las medidas alternativas a la resolución de conflictos han tomado un papel protagónico en la política criminal contemporánea. Estas incluyen la mediación, la conciliación y las círculos de justicia y por otra parte también los programas de rehabilitación. En resumen, la criminología y la política criminal en Venezuela ha evolucionado significativamente, influenciada por diversas corrientes teóricas y prácticas a lo largo de la historia. La interacción en las distintas escuelas de pensamiento, desde la clásica hasta el positivismo sociológico, ha permitido desarrollar un marco más comprensivo que aborda la complejidad de la criminalidad en el contexto actual.